Y llegado a este punto, vamos ahora a pasar a hablar de las mejores aplicaciones para escuchar podcast en iOS. Y la primera que vamos a hablar, pues lleva el nombre genérico de Podcast, o también vulgarmente conocida como Apple Podcast. ¿Qué mejor nombre para una aplicación de podcast, no? Esta aplicación, por buscar una analogía, sería homóloga de la popular YouTube, pero en audio. Es la aplicación de podcast por antonomasia, y no solo por haber sido la primera, antes se llamaba iTunes. También por ser la que más catálogo tiene, con mucha diferencia, y ser referencia absoluta en el sector. Si eres usuario de iPhone, viene de fábrica en tu móvil, no necesitarás ninguna más. Su interfaz está totalmente integrada en iOS, es súper versátil y de muy fácil usabilidad. Puedes crear listas de reproducción totalmente personalizadas. La segunda de las aplicaciones para iOS de la que te voy a hablar es Overcast, todo un clásico de las aplicaciones de podcast para iOS. Hace poco era de pago, pero ahora ya es totalmente gratuita. Tiene una interfaz muy pulida y fluida. Tiene además la peculiaridad que te permite recibir recomendaciones desde tu cuenta de Twitter. Sus listas de reproducción personalizadas son muy prácticas. Te ofrece a su vez la posibilidad de crear un usuario. Así podrás sincronizar los programas de diferentes dispositivos y hacer una copia de seguridad en caso de que perdamos nuestro iPhone. Práctico, ¿verdad? Es de las pocas aplicaciones que tiene versión para Apple Watch y soporte para algunas radios de coche. La tercera y última de las aplicaciones para iOS de las que te voy a hablar es, además de reciente creación, y se llama Castro. Curioso nombre para una aplicación de podcast, imagino que no tendrá ningún tipo de connotación política. Famosa por su aspecto minimalista, Castro reduce las funcionalidades a lo más básico: suscribirse a podcast o escuchar episodios sueltos. Poco más. Tiene pocas características o funcionalidades, pero, en cambio, destaca por ser muy rápida y eficaz, intuitiva y fácil de usar. Eso sí, es de pago. Cuesta 4 €. Allá cada uno. Y ahora, aunque sea brevemente, te voy a hablar de otra de las posibilidades que se nos abren para escuchar nuestros podcasts, que es hacerlo en el propio blog o web del creador del propio podcast. Esta, de entre todas las variopintas opciones que te he dado, para mí es mi preferida, ya que de esta manera no solo tienes acceso al contenido del programa en audio, sino que tienes mucho más. Una vez escuchado el audio, puedes repasarlo en formato texto para reforzar las partes que no te hayan acabado de quedar claras del todo. Puedes además releer las partes que más te hayan gustado y cuentas con el refuerzo de las imágenes, que siempre ayudan mucho, sobre todo en los temas más técnicos. Si esto no fuera suficiente, al estar en la web del propio autor, tienes acceso a todo su contenido y te da la opción de conocer otras cosas suyas que solo escuchando el audio no hubieras llegado a ellas. Evidentemente, esta opción de escuchar en el blog es mucho más cómoda en el ordenador, pero yo la utilizo también en el móvil, ya que por suerte las webs cada vez están mejor programadas para ser visualizadas en un smartphone. Llegados a este punto del programa, quiero presentarte una sección que estará presente durante todos los capítulos de este curso, en la que contaremos con la voz de 5 podcasters que yo considero muy representativos y variopintos sobre el total del universo podcasteril. 2 de ellos son pioneros del podcasting en este país y llevan muchos y muchos años de trayectoria. En cambio, otros llevan aproximadamente el mismo tiempo que yo en el mundo del podcasting, aunque proviene del mundo de la radio. Tenemos un podcaster también procedente del mundo de las tecnologías y la programación, y una podcaster de linda voz que proviene del mundo de la literatura y que tiene un podcast dedicado a libros de no ficción. En cada uno de los programas del curso, la voz de mi querida amiga Esther Soms, que ya colaboró también con su linda voz en otro de mis podcasts, les realizará 2 o 3 preguntas en cada programa relacionadas con el capítulo del día en cuestión. Explicado mínimamente todo esto, doy paso a esta sección. Repóker de podcasters.
Define el término podcast en no más de 5 palabras. Emilio Cano, de Emilcar FM. Audio con suscripción por RSS. Oliver Oliva, de Buenos Días Mundo. Programa de radio bajo demanda. CJ Navas, de Fuera de Series. Yo utilizaría dos. Una un poquito más técnica, que sería programas en audio siempre disponibles, y luego una un poquito más esotérica y un poquito más romántica, que es voces que me acompañan. Luis del Valle, de La Tecnología para Todos. Bueno, para mí un podcast, desde el punto de vista del oyente, no es más que la radio. Es una forma de entretenimiento que me permite escuchar o aprender o divertirme con algo, pudiendo hacer otras cosas. Desde el punto de vista del propio podcaster, para mí es una herramienta de marketing. Florencia Flores, de No Ficción. Que es una palabra, un término que comenzó en el 2004, que lo utilizó por primera vez Ben Hammersley, un periodista en ese momento el periódico The Guardian en Londres, y él usó la palabra podcast para definir en pocas palabras lo que era esta nueva forma de escuchar radio, ¿no? Él decía que los podcasts son un contenido de radio hablada que tiene la particularidad que es seriado, que se escucha a demanda y que tiene una relación con las audiencias asincrónica. Es decir, que cuando nosotros escuchamos podcast, no necesariamente eso que suena está pasando en vivo. ¿Dónde escuchas tus podcasts? Yo escucho principalmente mis podcasts en el móvil y en el coche. Yo mis podcasts, o los podcasts en general, los escucho sobre todo a través del teléfono móvil, aunque alguna vez también desde el estudio con el ordenador. A día de hoy, fundamentalmente, escucho los podcasts con mi móvil, en algún caso todavía en el ordenador. Sobre todo yo escucho los podcasts cuando saco a mi perra, cuando estoy haciendo las labores de casa o cuando voy conduciendo. En general es desde mi teléfono iPhone. Yo tengo bajada, bueno, en realidad vino por configuración. Di tu aplicación de podcast favorita y también la que menos te gusta, con una breve explicación del porqué. Por mi dedicación al podcasting uso las 5 principales aplicaciones para iOS: Apple Podcasts, Castro, Overcast, Pocket Casts y Ucast. Si tuviera que elegir una sola sería Overcast, porque aunque tiene sus defectos me parece la más equilibrada. La que menos me gusta sin duda es Downcast, pero es porque le tengo manía a su interfaz. Mi aplicación favorita sería Pocket Cast y iVoox. Algunas tienen cosas buenas para unas cosas y otras para otras. Pocket Cast, por ejemplo, está muy bien desde el punto de vista visual, es más bonita, es más ordenada, pero para escuchar en streaming, que es lo que yo hago siempre, porque estoy siempre en casa, en el estudio, trabajando y eso, yo creo que es un poco peor, y en cambio es mejor iVoox. O sea que cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Utilizo habitualmente Overcast por alguna de las funcionalidades que tiene y porque me acostumbré a utilizarlo tanto en el iPhone como en el iPad. Y luego la que menos me gusta, no hay ninguna que me desagrade especialmente. iVoox, yo tengo una relación de amor y odio, creo que hacen cosas, su aplicación mejores y otras peores, pero que realmente me desagraden, yo creo que ninguna. La aplicación que yo utilizo para escuchar los podcasts es Overcast, ya que me facilita todas las funcionalidades que necesito para escuchar un podcast. Vamos, que es básico, lo único que necesito es poder suscribirme y tener ahí un listado que pueda ordenar los diferentes feeds a los que estoy suscritos. La que no utilizaría, o he utilizado y no volveré a utilizar, es la propia aplicación podcast de iOS, del iPhone, ya que va muy lenta, tiene muchos errores y la verdad es que no es nada intuitiva. Acá tengo dos grandes tendencias personales. En general, cuando estoy fuera de mi casa, escucho desde mi celular, en la aplicación de Apple Podcast. Y cuando estoy en mi casa, me gusta escuchar los podcasts desde la página web de cada uno de los podcasts. Me parece que eso me aporta la estética, me aporta la gráfica, me aporta cómo están diseñados los guiones, me aporta un mundillo que bueno, que quizás por mi profesión de productora, bueno, me interesa indagar. Si tuviera que definir una aplicación favorita, y creo que es la de iTunes, la de podcast, porque sí, la que viene por defecto en mi celular, porque es eso, justamente, viene por defecto en cualquier configuración de iPhone, lo cual promueve el podcasting bueno, como de su acceso popular, ¿no? Como de su rápida llegada a un público masivo. Y dicho todo esto, vamos a dar paso a las conclusiones de este primer programa de podcasting para principiantes. Espero que tras este somero repaso al término podcast, qué es y para qué sirve y dónde y cómo escucharlo, espero que todas tus preguntas o dudas al respecto
hayan quedado convenientemente resueltas. Si piensas que he dado respuesta a la cuestión ¿qué es un podcast y dónde escucharlo?, pero en cambio no es satisfecho del todo el tema de ¿para qué sirve?, te diré que puede servir para absolutamente todo. Es una pregunta que además se te irá respondiendo capítulo tras capítulo con cada uno de los temas que vayamos tratando. Si aún así hay algo que no te ha quedado claro, no dudes ni por un instante en ponerte en contacto conmigo y haré todo lo que esté en mi mano para solventarlo. Te animo a que lo hagas en el blog www.abismofm.com, ya que así tu duda y mi respuesta serán visibles para otros lectores u oyentes que puedan estar preguntándose exactamente lo mismo. Te animo además a que si te ha gustado el contenido te suscribas tanto al blog como al podcast. Recibirás así automáticamente en tus dispositivos todos los futuros contenidos sin perder ni un solo segundo de tu valioso tiempo. Además te garantizo que si este primer capítulo te ha servido de ayuda, los siguientes 9, mucho más. Ya lo verás. Te garantizo que si tú lo quieres y me permites que te acompañe y ayude, cuando acabes el 10º capítulo de este curso, estarás sobradamente preparado para publicar tu primer podcast. Cada lunes tendrás a tu disposición un nuevo capítulo de podcasting para principiantes, cómo crear un podcast paso a paso. La semana que viene, en el 2º capítulo, hablaremos largo y tendido sobre los beneficios de hacer un podcast. Te deseo que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.